Bienvenidos a todos. Este es un panel sobre codiseñar el plan de estudios. Entonces, cuando me invitaron a la Universidad Nacional de Cuyo a dar una charla, enseguida yo dije, bueno, pero también quiero tener un panel para escuchar qué es lo que está pasando acá y cómo podemos usar el podcast, investigar cómo podemos usar el podcast como una herramienta para seguir codiseñando el plan de estudios, ¿no? Ustedes están haciendo acá muchas actividades diferentes, supongo que también talleres, ya nos vas a contar, para codiseñar, y este es una exploración en audio sobre cómo podemos codiseñar el plan de estudio. Es un panel que vamos a tratar de hablar unos 40 minutos y después pasamos el micrófono a la audiencia. Les voy a tener que pedir que se acerquen porque estos micrófonos tienen cable, entonces que se acerquen para hacer las preguntas porque necesitamos grabarlas, entonces no nos pueden hacer las preguntas desde ahí. Pero pueden ir pensando qué preguntas quieren hacer. Entonces, a mí personalmente me tocó una vez participar de un plan de estudio cuando se abría la maestría en diseño de interacción en la Universidad de Buenos Aires hace unos años, y ahí pude colaborar con el equipo que lo hacía, y también durante un par de años estuve dirigiendo una maestría de diseño centrado en el usuario, se llamaba en ese momento, en Finlandia, y entonces también pude contribuir al plan de estudios de esa maestría. Pero nunca me tocó esto de diseñar un plan de estudios de grado. Entonces, quisiera que se presenten y que cuenten cuál es su relación con el plan de estudios. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola Mariana, hola con todos, hola con todas. Mi nombre es Marcelo Zambrano, soy ecuatoriano, soy de Ecuador. Bueno, mi formación es como un poco particular. Vengo de formación en diseño, tengo una licenciatura en artes plásticas, es decir, he trabajado como diseñador para luego vivir como artista, una cosa así. Y luego ya para los posgrados, las ciencias sociales, una maestría en estudios culturales y un doctorado actualmente que estoy cursando en la Universidad de Cuyo, acá en Ciencias Políticas, doctorado en Ciencias Sociales. Y me he dedicado tanto a la práctica como a la investigación, bueno, para la práctica del arte, del diseño, como a la investigación en artes y en diseño desde las ciencias sociales. Eso me ha llevado a trabajar como profesor en varias universidades, he trabajado desde hace mucho tiempo como docente en universidades y he participado en procesos de organización y de diseño de planes, de currículos de estudio, de carreras de diseño. ¿De cuáles? De diseño gráfico, los rediseños que les llaman en mi país cuando hacen evaluaciones de las facultades, de las carreras, se rediseñan siguiendo ciertos parámetros o cambios en los reglamentos de diseño gráfico. Bueno, actualmente en carreras de corte tecnológico también, acá le dicen tecnicaturas de diseño multimedia o diseño un poco más enfocado en algo más tecnológico. Que ¿Armaste un plan de estudio en diseño multimedia? Sí. ¿Y en qué estadio está? Y he terminado completamente. Muy bien. La tecnicatura ha terminado completamente, sí. Muy bien, muchas gracias. Hola, buen día, ¿cómo les va? Mi nombre es Belén Martín, soy diseñadora industrial y docente de las carreras de diseño gráfico industrial en la materia métodos de diseño acá de la Facultad de Artes y Diseño, y en la cátedra diseño de producto final de las carreras de diseño. Y actualmente soy la directora de las carreras de diseño acá de la facultad. Y bueno, y mi relación con el plan es justamente tratar de gestionar y activar para que esto sea posible, ¿sí? A través de hace un año que estoy dirigiendo acá la carrera, y tengo ese enorme desafío de poder desarrollar junto con la comunidad educativa lo que es una revisión y actualización del plan vigente, que es un plan vigente del año 2006,
¿sí? Para las carreras de gráfico y de industrial, son 2 planes diferentes y bueno, estamos en este camino de revisarlo para poder ver qué podemos hacer, ¿sí? Y bueno, nos encanta tener como todas estas miradas posibles y que la comunidad también esté atenta para ver qué hacemos. Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Lucía Pupo Bryant. Soy estudiante de esta casa, a la cual amo profundamente, la Universidad Nacional de Cuyo en la FAD. Estoy a un pasito de recibirme de diseñadora gráfica. Pero bueno, previamente tengo la formación en ser diseñadora de indumentaria, que comencé a estudiarlo como un hobby mientras estudiaba psicología en la Universidad de Buenos Aires. Soy como una inmigrante interna, por así decir, porque soy de allá, de Buenos Aires, vivo en Mendoza hace 15 años, en la cual provincia que amo profundamente. Y bueno, y estoy acá para poder aportar mi mirada con respecto al plan de estudio. También soy adscripta en psicología aplicada al diseño, acá en esta casa también. Entonces, bueno, la vida me fue llevando por este recorrido de distintas carreras y en donde realmente me siento como pez en el agua. Hoy en poder estar en la cátedra de psicología, realmente es un lugar hermoso. Y bueno, y acá estamos. Gracias. Buenos días también, me sumo a los buenos días. Yo soy Janine Evangelista, soy egresada acá de la Facu. Actualmente dirijo una empresa que nos dedicamos a facilitar desde el diseño la implementación de aprendizaje STEAM en las aulas. De formación soy diseñadora industrial. Hice una maestría en programación y robótica y una especialización en mecatrónica. Mi relación con el plan es primero de agradecimiento, porque fue el trampolín a todo lo que acabo de contar y estoy acá con ganas de, bueno, aportar desde mi lugar. Buenísimo. Entonces, no sé si se dieron cuenta, pero la idea era tener a una egresada, una estudiante, la profesora que se encarga del plan de estudios y un invitado externo. Todas estas miradas, verlas en función de este plan de estudios. Entonces, primero, Belén, ¿cómo es este plan de estudios? ¿Nos podés contar qué Bien. es lo que están planeando? Bueno, les puedo contar que en realidad el plan vigente, que yo les comenté que es del 2006, ¿sí? Se vino trabajando desde el año 97, 98 y bueno, tuvo como sus idas y venidas y recién en el 2006 se implementó, ¿sí? O sea que tenemos una vigencia importante y siempre está como en nuestro pensar cómo podemos revisarlo y actualizarlo. Al grano, ¿qué es lo que va a cambiar ahora en este plan de estudio? ¿Qué están planeando? Y bueno, ahora nosotros estamos planeando un montón de cosas. Quiero eso. Bueno, que sea adaptable, que sea flexible, ¿sí? Que realmente podamos tener como la vinculación con el medio. Estamos, o sea, nos sentimos como muy encerrados en un montón de cosas dentro de la institución y tenemos que salir, ¿sí? O sea que van a ser más proyectos colaborativos con la comunidad, con ONGs y con la población. Sí, y no solamente o sea, tan exterior, sino acá en la misma facultad. Somos 5 grupos de carrera y bueno, y estas colaboraciones también la intención es poder hacerlas con otros grupos de carrera, unidades académicas y el medio en general. O sea, ¿sí? Como colaborar más con las otras disciplinas del arte que están dentro, o sea, por ejemplo, con música, con cerámica. Tenemos como algunas actividades ahora planeadas con diseño cerámica que consideramos y creemos que son como todas esas intersecciones que hay que seguir trabajándolas para poder pensar este plan. La producción audiovisual también, que es otra carrera que cogestionada con la Facultad de Ciencias Políticas y también es muy interesante para poder generar esos vínculos y perfiles del diseñador, como esto que hablábamos más temprano, de otras miradas y salirnos de lo gráfico industrial. ¿Y qué era lo imposible que no podíamos hacer en el 2006 que ahora sí podríamos estar haciendo en este nuevo plan de estudios? Mira, yo creo que un poco esto que te estoy diciendo de las colaboraciones, porque como que se fragmentó, si bien veníamos con un primer año común, con las materias de primer año, en este plan 2006 se hizo primer año para una especialidad y para la otra. Entonces, haciendo como diagnóstico todo lo que venimos trabajando, vemos que esa interacción es fundamental
y están sucediendo situaciones de estudiantes que cursan materias de gráfico y son de industrial y viceversa, y entendemos que por ahí puede ser un buen camino. Tenemos en la implementación de la parrilla optativa o de estos tópicos emergentes que van saliendo, pero me parece que tenemos que profundizar mucho más en eso, hacerlo mucho más flexible. Para entender un poquitito más del contexto, esta es una universidad nacional y ¿cuántos estudiantes entran por año? Y entran alrededor de 160, fue el último año, 170, donde un porcentaje, 60 estudiantes de industrial y el resto de gráfica. O sea que tienen como clases de muchísima gente. Muchísima tienen como gente. poca posibilidad de hacer talleres como con grupos pequeños. ¿Entiendo bien? Y sí, por ahí sucede pero hay docentes y equipos de cátedras que lo logran, ¿sí? O sea que el trabajo muchas veces es personalizado, pero requiere de la grupalidad para poder llevar adelante las prácticas pedagógicas, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué tendría que tener el plan de estudios? Ahora sí, les pregunto a todos, ¿qué tendría que tener el plan de estudio para responder a las necesidades de la Argentina de hoy? Desde mi lugar, creo que flexibilidad y sobre todo lo que decís, Belén, y lo que decían, lo colaborativo. Hoy creo que no hay ninguna industria, ninguna empresa, ninguna organización que no se piense colaborativa. Y sobre todo, creo que el diseñador tiene y los diseñadores tenemos esa mirada holística que entonces tenemos que saber manejarla. Y el otro día, en una charla que tuvimos con egresados acá mismo, decíamos, nos parece muy importante la comunicación del diseñador para afuera. Saber comunicarnos y poder como contar en lo que podemos aportar. Cuando vos hablas de lo colaborativo, una de las cosas que pasa en la carrera de diseño es que hay muchos ejercicios que son individuales. En la materia diseño, por ejemplo, la gran mayoría de los ejercicios son individuales. ¿Les parece que tendríamos que estar haciendo ejercicios grupales? Yo creo que sin dudas, para también saber trabajar con el otro y ocupar roles para entenderlos luego en el medio, digamos. Me parece que no hay duda. Para mí es como muy interesante porque es una carrera, por lo menos cuando yo la hice, que yo soy diseñadora industrial, que teníamos muchos ejercicios individuales, pero todos trabajábamos en grupo. O sea, todos teníamos nuestro propio grupo de amigues con los que armábamos las entregas. Yo me acuerdo estar haciendo la memoria descriptiva para todos los de mi grupo, en vez de estar pintando maquetas que había otro que le salía mucho mejor. Es así todavía. Bueno, a mí me pasaba mientras estaba cursando acá, cuando teníamos materias en común con otros compañeros y compañeras de diseño industrial, y ese intercambio que teníamos todo el tiempo de las distintas mentalidades, ¿no? Porque es como que el diseñador gráfico piensa de una forma, el diseñador industrial piensa en otra, y nos complementábamos de una forma hermosa y aprendíamos mutuamente. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jenien en esto de que hoy es impensado trabajar, digamos, unidisciplinariamente. Es necesario trabajar con un otro porque uno empieza a tener un registro de un otro en otras disciplinas. A mí me pasa que en la práctica profesional hoy trabajo con ingenieros industriales y que vos decís, bueno, a ver, ¿y cómo es esa relación? Y bueno, y uno tiene esos desafíos después en la actividad cotidiana. Entonces vos decís, bueno, no deja de ser un acercamiento de lo que pasa después en la universidad, que es un ámbito como ideal, y después lo que va a pasar en el afuera. Está bien, vos estás trayendo el tema de la transdisciplinariedad, pero no nos vamos a quedar trabajando entre diseñadores gráficos industriales, ¿no? Queremos trabajar con gentes de otras disciplinas. ¿Qué tendría que tener ese plan de estudio para no solamente trabajar con los ceramistas, sino también estar trabajando con la gente de salud, con la gente de ciencias políticas, con la gente que están haciendo otro tipo de cosas? Y por ahí
justamente el tema de la apertura a esos nuevos desafíos y esos vínculos. Yo creo que tenemos que vincularnos más con la unidad académica, ingeniería, y generar proyectos. Siempre estamos como en esa búsqueda y también apertura a universidades nacionales y latinoamericanas. O sea, ahora en el encuentro que tuvimos de la FAT Diseña, de las jornadas de diseño, hicimos un conversatorio justamente con 3 universidades nacionales para contar cómo estamos trabajando las prácticas pedagógicas en el aula. Entonces, eso es súper valioso porque entiendo que de ahí son los insumos para repensarnos y para justamente ver esto de lo colaborativo, cómo construimos con el otro, los trabajos en equipo, los roles. Me parece que es muy importante el tema de los roles y las habilidades y los perfiles que se van dando, y ahí un poco siguiendo con lo que preguntaba más temprano el profe, ¿cómo es esa formación? Bueno, es continua, ¿sí? Es continua y no es al momento del egreso ya salí con un perfil, sino que se va desde las motivaciones. O sea, eso es una gran preocupación también desde el plan de estudio, cómo manejar y cómo incorporar el tema de las habilidades blandas, ¿sí? Del pensamiento crítico, también de esto de pensar de la frustración, mucho el tema de cómo se frustra el estudiante y cómo acompañar esos procesos. O sea, por una parte todo lo técnico y por otra parte todo lo que es humano, ¿sí? Perfecto. Marcelo, volvamos al tema de qué necesitaría, no puedo decir Argentina contigo, pero sí podría decir la región, ¿no? Del estudiante de diseño. Sí, yo creo que en realidad es necesaria la idea de la apertura. Es decir, la idea de que en realidad debe ser interdisciplinar, transdisciplinar, debe tener cierta carga de colaboración entre diferentes disciplinas. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, esa idea de la apertura también nos hace que nosotros caigamos en un hueco administrativo de pensar el diseño solamente como dentro de la universidad. Yo creo que en realidad lo que nos hace falta dentro de los planes de estudio de las carreras de diseño parte de la manera en la que se ha enfocado durante tanto tiempo la práctica misma del diseño. O sea, no es necesario solamente tener apertura, es también cambiar y redefinir la concepción que se tiene de diseño dentro de las aulas, dentro de la academia, dentro de las universidades. ¿Y en qué manera se tendría que cambiar esa concepción? En el ámbito laboral. Por ejemplo, en el medio en el que me desenvuelvo yo, académico, se hace muchísimo énfasis en las carreras de diseño hacia lo técnico. Es decir, el mayor énfasis que se hace dentro de las asignaturas y de las materias que se tienen son técnicas. Es decir, es manejo de software. ¿Cómo está lijada la maqueta? Exacto, claro. Entonces nos hemos acostumbrado de tal manera que el diseño solamente es manual o solamente es técnico, y hemos dejado, no de lado completamente, porque en realidad los diseñadores, los diseñadores, en realidad las diseñadoras tienen una cierta carga de pensamiento, también de estructurar ideas. Eso creo que el norte global tiene un poco más clara la idea esa y nos impuso ese plan bueno, los diseñadores piensan y las diseñadoras piensan de esta manera, por lo tanto vamos a utilizar ese pensamiento del diseño en otras áreas, como el design thinking, por ejemplo. Pero si nosotros tratamos de ver, no solamente a aperturar, a tener esa apertura, sino tratar de redefinir la concepción del diseño, creo que comenzaríamos a tomar otras cosas. ¿A dónde voy? Si nosotros pensamos que el diseño en realidad es una cosa práctica, manual, nosotros dejamos de lado un montón de cosas más. La importancia principalmente que tiene el diseño en la construcción del mundo, no solamente la construcción material, concreta, ontológica del mundo, sino también desde la formación, la creación y la construcción de sentidos y de significados en el mundo. Si eso no tenemos claro, nosotros solamente en términos técnicos, en términos de software, lo único que quedamos es como simples operarios y operarias de ciertos elementos y procesos y operaciones. Si nosotros partimos de ahí, en realidad, la formación de los diseñadores y de las diseñadoras en una carrera de diseño debería estar determinado por la manera en la que se puede enfocar desde una perspectiva crítica la construcción del mundo. Es decir, nosotros necesitamos más, lo voy a poner así, creo que nosotros necesitamos más que las carreras de diseño tengan más asignaturas, más materias y más reflexión que venga desde las ciencias sociales, desde las humanidades
y desde ciertas economías, sostenibilidad. Es decir, si nosotros no pensamos el mundo críticamente, si nosotros no pensamos que en realidad los diseñadores y las diseñadoras construyen el mundo y esa construcción es netamente política, nos quedamos en el software, nos quedamos en la manualidad nada más. ¿Querés comentar? Sí, que la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Marcelo y fue varias veces conversación con muchos profes acá que en esto de que la parte técnica y la parte de producción y la parte del hacer está, porque está, tanto en industrial como en gráfica, pero muchas veces para llegar a ese hacer falta, digamos, un poquito más de profundización en esta cuestión, digamos, analítica del proceso a la hora de tener que solucionar problemas. Y, por ejemplo, una de las cosas que decía a mí, yo propondría como una materia, ¿no? Esto de como una historia de la cultura universal, por así decir, ¿no? Como para poder entendernos un poquito más, o una antropología. Nosotros en el recorrido de la carrera tenemos sociología, tenemos psicología, tenemos historia del diseño, que para mí son hermosísimas y fundamentales para poder entender el hacer, para poder entender justamente esa construcción de sentido y esa responsabilidad ética que después nosotros tenemos como profesionales. Pero están muy desvinculadas de la materia diseño. Y en la materia diseño, una de las cosas que pasa en muchísimas universidades es que el problema ya está dado. O sea, te dicen, diseñá una silla, diseñá una lámpara, diseñá un frutero. Entonces, no hay una definición de qué es lo que, o sea, no hay una discusión donde esa sociología y esa antropología que estudiamos entren en juego para realmente poder definir qué es lo que se necesita diseñar, sino solamente operamos en la gran mayoría de las materias troncales de la carrera en el cómo se diseña esa silla. Y ahí hay veces que podríamos también definir qué es lo que diseñamos. ¿Qué opinan sobre eso? A mí porque me quedo con lo que decías y me pasa personalmente desde mi lugar de que si miro para atrás, no me parece tan mal que al principio te den el contexto de qué te toca hacer, porque bueno, no sabemos. Pero sí me parece muy importante, acercándonos a la vida profesional, una vinculación real, un contexto real y problemas que por ahí estaría muy bueno, y ahí lo uno con lo que decías, del pensamiento crítico de elaborar qué diseñador quiero ser yo, porque también un poco se va a relacionar con eso, con a dónde me voy, a dónde me siento cómodo, porque por ejemplo a mí me pasa que trabajo en educación, pero súper relacionada con todo lo que tiene que ver con tecnología y herramientas digitales para la empleabilidad. Entonces, me hace por ahí ruido pensarme tan desde lo social, pero es mi perfil. Entonces, me parece importante decir, bueno, cada quien con su perfil más cercano a la vida profesional, con problemas reales, vaya eligiendo el contexto donde cree que se va a desarrollar, incubado en la protección de una universidad que te guía. Pero volvamos entonces a esto de los problemas reales, ¿no? Realmente, ¿a dónde los diseñadores en el futuro van a tener inserción? Porque hay bastante pocos de esos problemas reales que vienen del sector público o de las ONGs en este momento. Cuando en materias de diseño se trabaja con problemas reales, muchas veces depende solamente de la voluntad y la actitud del profesor o la profesora y no necesariamente del plan de estudios. ¿Cómo hacemos para que eso también sea transversal al plan de estudios y no dependa de la actitud de la profesora de turno? Uy, qué difícil. Estuvo difícil esa. Bueno, pero cerrando un poquito acá lo que comentaban los Janien y Lucía y Marcelo, esto de cuando les enseñamos a pensar problemas o a detectar problemas, me parece que también coincido que es un proceso, o sea, que no desde un principio, y que se necesita cultivar un montón de otras materias para poder llegar a pensar, por acá yo encuentro problemáticas, detecto necesidades y oportunidades de hacer diseño y generar innovación también, porque me parece que hacer por hacer tampoco es nuestro propósito. En el plan de estudios actual, ¿cuándo se
le permite al estudiante... Y ahí, a eso iba. En tercer año, en una de las materias, en la que formo parte, métodos de diseño, nuestra propuesta es justamente eso, detectar problemáticas en territorio, ¿sí? A partir de algunos disparadores que les damos, y ahí es cuando realmente en esas experiencias pedagógicas es donde vemos este caos de para dónde arrancamos, porque siempre nos dijeron hacer una silla, hacer un afiche, una marca, que está bien y es necesario también tener como eso, pero bueno, es un desafío que el estudiante entendemos lo logra procesar y entender cuando rinde la materia. ¿Sí? Y bueno, y nuestro gran deseo, y después yo los vuelvo a ver y encontrar en quinto, y recordamos muchas cosas, porque bueno, en industrial el proceso con cuarto continúan como con esa detección de problemática, entonces no les cuesta tanto cuando en diseño final, en el último año, tienen que definir un problema y un contexto determinado, sea social o a partir de alguna institución o una empresa, ¿sí? Me perdí con la otra. La otra pregunta era cómo hacemos para tener proyectos que sean para la comunidad, digamos, tener proyectos anclados en Mendoza y las necesidades reales de las personas no dependan de la voluntad individual de los profesores. Y ahí hay que hacer como una bolsa de territorios para ir a indagar y vincularnos más con eso, ¿sí? O sea, con la realidad productiva, conocer qué es lo que sucede desde las comunidades al sector productivo, acercarnos más, que ahí tenemos como mucha data. O sea, tenemos experiencias con empresas reales, con solicitaciones reales, con problemáticas que los mismos estudiantes están resolviendo hoy en espacios académicos. Entonces, pero ¿cómo hacemos aparecer eso en el plan de estudio? Y obligarlo. ¿Es posible? y ahí la práctica profesional, yo creo que es algo que nos está faltando como un ítem, porque tenemos espacios de pasantía, de prestaciones, pero la práctica profesional acreditable no está. ¿Sí? Entonces, eso es un buen espacio para poder armar formar esas colaboraciones con nuevos actores de Mendoza para que la gente pueda ir a hacer prácticas profesionales. Y que se pueda acreditar. Porque las horas de optativa, por ejemplo, son acreditables, ¿sí? O sea, es una cantidad de horas que el estudiante tiene que cumplir para poder terminar su formación. Vos, Marcelo, hablaste sobre el norte global y yo quería preguntar esto de cómo hacemos un plan de estudio que no sea copiado del norte global, cómo hacemos algo que podamos estar orgullosos, que es algo que sale de nuestras necesidades y nuestro territorio, algo en el orden de lo decolonial. Algo que decía Belén, trabajar con la gente, trabajar con las comunidades, es decir, salir del aula, salir de los espacios académicos, ir a trabajar con la gente. Esos, como decía al inicio, si nosotros partimos de la concepción del diseño como el que construye el mundo y nos acercamos desde o con ciertas herramientas, como las herramientas de las ciencias sociales, las herramientas de las humanidades, y nos acercamos a esas comunidades, nos acercamos a esa gente, para los diseñadores, para las diseñadoras, se hace extremadamente complicado y difícil. Ahora, ¿por qué? Si es complicado y difícil, y con esto se ha tenido dentro de las ciencias sociales una discusión enorme, muy larga, sobre la participación, la observación participante, si es que afecta o no afecta, y hasta ahora todavía continuamos, o se continúan en las ciencias sociales, o se continúa discutiendo la participación de los científicos sociales en proyectos con comunidades, porque se trabaja con personas. Es mucho más complicado y difícil. Los diseñadores, las diseñadoras en formación o que están estudiando diseño deben también trabajar con personas, pero a los diseñadores y a las diseñadoras se les deja que vayan y trabajen. Ahí no hay mayores discusiones ni reflexiones críticas sobre la participación de los diseñadores, de las diseñadoras en comunidades. ¿Nos falta crítica? Por supuesto, claro que sí. Claro, se le critica a la antropóloga, pero al diseñador, a la diseñadora no vaya, continúe, trabaje. Ahora bien, voy a la pregunta. Desde esta perspectiva, yo creo que en realidad, para los diseñadores, para las diseñadoras, en formación, se hace necesario, dentro de los planes de estudio, una profunda, pero muy profunda, o muy profundo proceso de trabajo en investigación.
los diseñadores y las diseñadoras deberían ser expertos en investigación, especialmente en investigaciones sociales, especialmente en investigaciones que traten asuntos relacionados con aspectos, con características culturales de las comunidades. Hacer muchísimo énfasis en investigación, mucho énfasis al nivel de un antropólogo, de una antropóloga, a nivel de sociólogos, de sociólogas, a ese nivel. De esa manera, nosotros entenderíamos, como diseñadores, como diseñadoras, entenderíamos las complejidades, las características y la forma en la que las comunidades trabajan, operan, viven, sufren. Pero no es pedirnos mucho que seamos primero antropólogos o sociólogos para después también diseñar. No tendríamos que hacer colaboraciones con gente de otras disciplinas porque... O sea, obviamente que podemos y tenemos que ser investigadores para poder hacer esa colaboración, pero tampoco el nivel de ellos, porque por algo ellos estudiaron sociología o antropología, claro. Y nosotros lo que queremos es también como beneficiarlos de la experiencia de ellos y agregar el diseño, que es lo que nosotros sabemos hacer. Ahí deberíamos tener la posibilidad de colaborar, o sea, las colaboraciones son necesarias en ese sentido. Sin embargo, yo hago ese énfasis como un extremo, si yo trato de profundizar a ese nivel. Sí, para provocar. Claro. De esa manera nosotros estaríamos pensando en las comunidades desde nuestras perspectivas, desde nuestras realidades, confrontándonos con las otras realidades que serían las realidades que vienen desde grupos de poder, los grupos del norte global. Y repito nuevamente, todo esto siempre desde una perspectiva política, pensar específicamente que todo lo que hace un diseñador y todo lo que hace una diseñadora parte desde una posición y desde una perspectiva política. Le ponemos al próximo plan de estudios diseño político. Por ahí escuchando, yendo un poco más a la propuesta directa, por lo menos desde mi lugar, pienso a mí en mi carrera. Yo tuve la suerte de hacer un intercambio gracias a la universidad. Tuve la suerte de hacer, por inquieta quizás, prácticas. Y pienso, los viajes, no había congreso, no había nada que nos perdiéramos. Y lo agradezco y pienso, ¿por qué dejarlo a la suerte o al azar o a la motivación? Así como decimos, no dejarlo a la suerte de que te tocó un docente que tenía tal vinculación. Entonces pienso esto y que sea también desde el principio, para ir ubicándonos y no al final. Las electivas al final, las prácticas profesionales al final, sino ir conociendo el recorrido del medio, no solo con comunidades, sino también el tema productivo, el tema con las distintas, o sea, es tan amplia nuestra mirada que está bueno que en el recorrido, mientras vamos adquiriendo los conocimientos técnicos, vayamos viendo cómo implementarlo y como un entrenamiento, cosa de ya salir al mundo profesional un poco entrenado y con ese pensamiento crítico que decimos. Y esa manera colaborativa de ver que hay otros y otras carreras, no solo los de gráfico que están al lado nuestro, en nuestro caso. Cuando decís que hiciste prácticas afuera, ¿es que hiciste prácticas fuera del país? El intercambio lo hice fuera del país, sí, y de hecho algo que podemos copiar de esta universidad que me traje fue que ellos tenían las prácticas obligatorias. A mí me tocó, al principio se empezaba con las sociales, a mí como yo ya estaba, esas no las pude hacer, hice prácticas en otra universidad. En mi caso me tocó hacer la práctica de educación, porque lo que planteaban era, vos podés al principio hacer las comunidades sociales, cómo aportar desde tu lugar, luego desde lo productivo, lo técnico. Luego a mí me tocó la parte educativa, es cómo dar clases, cómo podés enseñar. Y luego ya era cómo podés formar parte de una empresa o una organización. Ese es un buen tema que surgió, que también lo queríamos tocar, que es la internacionalización de los estudiantes de diseño, ¿no? ¿Cómo hacemos para que tengan algún contacto y algunas influencias de lo que pasa en otros países? ¿Cómo está contemplado en el plan de estudios? Eso, en el plan de estudios, los estudiantes tienen la posibilidad de hacer movilidad, ¿sí? A diferentes puntos del planeta, ¿sí? Del mundo, España, Alemania, México, mucho Brasil. Ellos postulan
y ganan esas becas de movilidad, y esa actividad académica, o sea, esas materias que van y cursan allá, las traen y las acreditan acá como en estas horas optativas, que es esto lo interesante que trajo el plan de estudio vigente, ¿sí? O sea, poder acreditar, y me parece que eso es maravilloso y amplía muchísimo y les da estas miradas y estas posibilidades y nos traen curiosidades para poder también tenerlas en cuenta, ¿sí? Ahí a mí me queda como una deuda o algo que estoy pensando y que siempre se lo comparto a los profes, es que qué pasa al interior del país. O sea, hacer recorridos nacionales, no tenemos manera de acreditarlo tan fácilmente, ¿sí? Entonces, eso es una paradoja, ¿no? Claro. Que podamos mandar a los estudiantes a otros países a acreditarlos y no lo podemos vender a otras provincias. Y entonces, bueno, se está pensando y se trabaja bastante en las reuniones que se hace de universidades nacionales, en DISUR, justamente por esto son todas estas iniciativas de generar espacio de conversatorios entre universidades para poder ver la manera de colaborarnos y acreditar y ofrecer, porque esos son por ahí espacios que podemos ofrecer a nuestros estudiantes. Esa es una manera, ¿cierto? Dándoles unas becas de movilidad para que se vayan a otro lado. Pero otra situación es que hay un montón de universidades en el mundo que están dando MOOCs, o sea, Multiple Open Courses, ¿no? O sea, cursos abiertos, gratis, para el que quiera tomarlos. Entonces, tener la posibilidad para los estudiantes de acreditar una materia que hicieron en alguna universidad del mundo puede ser también una manera de internacionalizarse. Sí. También se me ocurren, bueno, por ahí de nuevo, las becas están buenísimas, la movilidad son 6 meses, implica un movimiento importante que considero que es genial. Ahora, bueno, vamos a tope de expectativas en ese caso, pero hay un montón de movidas, como decís, de universidades, no solo que dan cursos, sino eventos que te pueden relacionar y no sé, se me ocurre hackatones de innovación, que inclusive ya con el hecho de estar inserto en un grupo de personas que tenés que hablar quizás otro idioma o estar viendo cómo nos entendemos de otras carreras con una problemática, quizás eso ya es un entrenamiento, una internacionalización y no te moviste de tu casa. Así que por ahí está bueno, de nuevo, yo ahí, no digo obligar a todos, pero un poquito de por lo menos reconocer y acreditarlos. Entonces decís, che, le puse tiempo, pero no me atrasé en mi carrera, me sirvió también. A mí me parecen también otras formas de internacionalizarnos. Totalmente. Eso necesitamos un plan de estudios bien flexible, ¿no? Para poder aceptar esas cosas. Y que se adapte a los cambios que van sucediendo en las demandas sociales, económicas, productivas, siempre teniendo muy en cuenta el territorio, lo nacional y lo global. Me parece que va por ahí. No, y algo que reúne un poco lo que decía Jenien y Marcelo y Belén. Yo me acuerdo que cuando empecé a cursar la carrera, hace 6 años atrás, y en mi formación previa, esto de quizás armar un laboratorio, también en donde en este laboratorio nos permite poder hacer un poco de integración entre los cursos que se pueden proponer haciéndolos acá, desde nuestra casa, también trabajando interdisciplinariamente, digamos, y aprendiendo mucho de sociólogos, antropólogos, para ver cuáles también son las necesidades. Hace poquito tuvimos también, el año pasado, con intercambio con la Universidad de Barcelona en Intercolor, y fue todo un curso que hicimos durante más de un mes, todos los miércoles, y nos comunicábamos con las computadoras, que fue como, digamos, esta nueva forma quizás de poder profesionalizarse estando de manera local y, digamos, en el mundo, ahorrando un montón de dinero también y que nos permite formarnos. Bueno, yo creo que con esa creación también de un laboratorio. ¿Qué te imaginas de ese laboratorio? O sea, sería como parte de los servicios externos de la universidad, donde hay egresados ¿sí? y gente de otras disciplinas. O sea, ese laboratorio sería como parte de varias facultades.
puede ser de varias facultades, uno podría llegar a pensar también en distintas líneas de investigación, por ejemplo, en esto de salir, conocer el territorio, ver qué necesita el territorio, ¿no? Y bueno, se trabaja en esa línea, por ejemplo. Otra podría ser una línea que se trabaje en tendencias, qué es lo que va pasando a nivel regional, a nivel Latinoamérica, a nivel global. Entonces, hacer todo ese tipo de trabajos y investigación requiere de mucho tiempo, de mucho análisis, de mucha práctica y de mucho vuelco de conocimiento desde, digamos, varias disciplinas, en donde podemos hacer la conjunción entre los egresados, los estudiantes, los docentes, hacer una cuestión interacadémica también. A mí me parece como muy interesante esa idea de laboratorio. Pero, ¿cuál es la ventaja de un laboratorio a un grupo de investigación, por ejemplo, en la facultad? Te pregunto para ver si nos entendemos. ¿Qué es lo que vos crees que podría ser un laboratorio que no es un grupo de investigación con financiación para investigar de manera multidisciplinaria? Bueno, primero el tema de la plasticidad en el pensamiento, ¿sí? Que creo que los diseñadores tenemos que ir haciendo en todo el proceso, digamos, de aprendizaje. Si bien todos los días vamos aprendiendo, creo que esa práctica nos puede llevar a una flexibilización y poder comprender mucho mejor, digamos, la función y arrancar como desde los comienzos de la carrera para después poder ir conociéndonos en ese proceso de aprendizaje, a ver qué tipo de profesionales queremos ser cuando estemos egresados. Y eso vos te lo imaginás como práctica acreditable. Totalmente. Claro. ¿Sí? Sí, porque son muchísimas horas, Ah, porque buenísimo. uno para poder llevar una idea mínima, vos tenés que tener, aunque sea una previa de algo. A ver, personalmente creo que cada idea es muy, muy, muy valiosa. Lo importante después también es cómo uno transmite esa idea, cómo la puede llevar a cabo, cómo la puede bajar y hacer concretable. Y bueno, quizás a uno no se le ocurre, pero me pongo a trabajar con Jenien y a ella sí. Entonces, ese trabajo colaborativo, desde su mirada, desde mi mirada y la mirada de los que estén interesados también, me parece que puede ser muy valiosa. Y que además también esto creo que puede alimentar mucho esa motivación del estudiante. Para mí es una idea muy buena, Sí. Lo del laboratorio, y lo he planteado hace mucho tiempo, lo he hablado con muchos profesores, no es nada nuevo, porque aparte... No, y hay muchas universidades que tienen Sí. laboratorios con diferentes perfiles y muchas veces cual. esos laboratorios son la manera como de legitimar el trabajo de estudiantes que se vende al sector público. Tal cual. Depende del tipo de laboratorio Tal y el cual. tipo de colaboraciones que se arman en ese Tal cual. laboratorio. Sí. Yo la escuchaba y pensaba, bueno, trabajo en un makerspace, que es como un Fab Lab, digamos, y me es imposible, ¿no? Decís laboratorio, Fab Lab, pienso yo. Sin ir más lejos, los que estudiamos diseño industrial, todo lo que pasaba en el taller, la sinergia del que el más grande te recomienda, el otro te ayuda, pasas horas. Entonces también pienso un espacio, un laboratorio, un coworking que se pueda ofrecer algo. Tengo el ejemplo de participé de la creación del coworking de la Universidad de la UTN en San Rafael. O sea, no solo está el espacio para estudiantes con turnos y demás, sino también para el egresado, cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes cómo resolver. Y está re buena esa transición, esa que te ayuda a la brecha de esas millas que te faltan para sentirte un profesional. Así que a mí me parece muy importante. No solo, o sea, uno como universidad puede determinar el perfil que quieren que habiten esos laboratorios y le quiere dar una línea, pero me parece importante para espacio de sinergia, de lo que estás, de que promocione esa sinergia. Sí, con la comunidad en general. Tengo un montón de otras preguntas, pero habíamos quedado que hablábamos 40 minutos y le dábamos el micrófono a la audiencia, ¿cierto? Entonces les pido que el que quiera preguntar se acerque al micrófono porque es. Hola, ¿cómo andan? Un par de cositas nada más que se me venían ocurriendo. Una es, Janine, cuando dijiste que los diseñadores tenemos una mirada muy amplia. A mí me gusta mucho el ejercicio de la repregunta. ¿Qué tan amplia es nuestra mirada en realidad? O sea, ¿estamos visibilizando el problema de nuestro plan de estudios de la manera correcta? Otra cosa que se me ocurrió es... Espera, vamos, uno por vez.
¿Qué quiere decir si estamos visibilizando el plan de estudios de la manera correcta? No entiendo la pregunta. En el aspecto de que se han hablado muchas... Ah, se sentaba. Hola, ¿cómo andan? Se han hablado como muchas cosas, se han dado como muchos punteos y siento que me parece que todavía no podemos llegar como tal vez al hueso, al quid de... O sea, si estamos tan de acuerdo, pues parece que estamos todos de acuerdo acá con lo que se ha dicho, ¿por qué estamos teniendo esta discusión ahora cuando hace años se viene diciendo, che, qué plan de estudios, el plan de estudios tiene que cambiar porque no, está re obsoleto? ¿Qué ha estado pasando que recién ahora estamos debatiendo esto? Y siento, pero esto es una cuestión más de sensación, de que no podemos como terminar de darle vueltas a la cuestión sin llegar al problema. Es una sensación en realidad, que un poco lo engancho para mí tal vez tiene que ver con una cuestión de conflicto de identidad, lo venía pensando, porque creo que creemos que sabemos quiénes somos los diseñadores o qué hacemos, pero me parece que al final no está tan clara la respuesta, porque en un momento hablamos de lo que el medio nos demanda. En otros aspectos hablamos de lo que podemos ofrecer. ¿Lo estamos hablando o no estamos hablando? ¿Qué tanto estamos determinando hacia dónde va a ir el diseño? O sea, estamos planteándonos también el plan de estudios como ese espacio de decir, bueno, tenemos esto para proponer al medio, al territorio, al sector privado, a quien sea. O vamos, vemos, observamos, respondemos en base a la demanda. Porque yo, en mi experiencia profesional hasta ahora, por ejemplo, yo trabajo con la universidad hace mucho tiempo y también he trabajado en el sector privado. No sé qué tanto he tenido para proponer. Tal vez ha sido más lo que he respondido en base al perfil del que salí de acá. Y después de un tiempo empezó como el, bueno, ¿cómo puedo empezar a proponer desde mi lugar? Pero siento que ahí como que, no sé, tenemos que terminar tal vez de ponernos de acuerdo. Y ahí empieza otra cuestión también, es un tema de acuerdos. Porque en estas instancias, bueno, y las personas que estamos acá podemos estar todas de acuerdo, pero acá no sé cuántos profesores hay, por ejemplo. ¿Qué tanto interés hay en cambiar esta situación en realidad? Sobre todo al momento de salir después a proponer algo hacia afuera, por ejemplo. ¿Cómo podemos pensar en laboratorios, en movilidad, en políticas dentro de la facultad que nos permita llegar hacia... Pero si no estamos todos de acuerdo en lo que vamos a ofrecer, o al menos un mínimo, no digo que tenemos que estar tan de acuerdo, pero un poquito. Y ahí vuelvo al tema de la identidad. O sea, ¿quiénes somos y qué tenemos para ofrecer? ¿Podemos responder? Sí. Que dijiste Jenien, así que tomé la posta, si no después siguen. Dijiste visibilidad, o sea, cuando empezaste a hablar, yo pensaba, lo primero que comenté desde el panel fue aprender a comunicar para poder aprender a aportar y poder, en ese sentido, decir, che, yo te puedo servir para esto. A mí me parece, por eso la importancia del pensamiento crítico y de nuevo, por ahí es mi idea de decir, este entrenamiento para que cada uno defina qué diseñador quiere ser y pueda determinar cómo puede aportar y lo pueda comunicar. Porque si no, estamos desde un lugar pasivo y no nos hacemos responsables de lo que nos toca como profesionales. O sea, si no nos quejamos, si no esperamos que el medio entienda qué hago, el medio entienda que por qué cobro lo que cobro. Entonces, desde mi lugar, mi propuesta es esa y fue lo que primero comenté de este entrenamiento para que el estudiante cuando ingresa vaya determinando y vaya viendo y un poco esto, formar el pensamiento crítico. Bien. Ahí un poco, Germán, yo entiendo tus cuestionamientos y yo creo que más de uno de nosotros como docentes nos pasa. O sea, el cuerpo docente acá somos 90, ¿sí? Y actualmente acá estamos 10, 15 profes, docentes interesados. Hay muchos más interesados y yo creo que está buenísimo que se genere este debate. Si no se genera el debate es imposible y por deseos de una gestión de armar un plan de estudios nuevo, no tiene sentido si no estamos de acuerdo. Yo creo que tiene que ser así. Por eso me parece fantástico lo que planteas de, cuestionarnos para qué queremos cambiar un plan, por qué, o sea, y si es capaz que tenemos que revisar justamente qué diseñador somos,
¿sí? Para poder pensar qué queremos o qué es lo que nos está demandando el afuera y nuestros estudiantes. No nos olvidemos que estamos acá en formación académica de nuestros estudiantes y también los egresados, que también es nuestra intención que sean parte de esta construcción colectiva. Entonces, me parece que es el puntapié. Estas cuestiones están siendo puntapié. Tenemos que generar una fundamentación para poder decir hay indicios y hay ganas y se entiende que es necesario un cambio de plan. ¿Sí? O sea, es una fundamentación que nos pide una ordenanza. ¿Sí? Porque Pero también acá en este debate salieron varios puntos grises que tiene el actual plan. Uno es la falta de flexibilidad para poder tomar cursos o hacer proyectos o participar de hackathons de manera internacional y que te los acrediten. Otro es tener un plan de estudios que entienda esta propuesta del diseño político, donde el diseño se posiciona con respecto a la necesidad de la región. Otra que teníamos es la necesidad de hablar de otros diseños, ¿no? No solamente estamos con el diseño gráfico o el industrial, sino que hay un montón de diseñadores gráficos e industriales que están participando de otros diseños, ¿no? Haciendo diseño de servicios, diseño de interacción. Entonces, ¿cómo no también abrir el diseño a otras cosas? Ampliar la mirada, yo creo que va en eso. Y también siempre lo decimos desde que empezamos con todas estas actividades, es revisión y actualización. No quiere decir que vamos a tirar todo lo que, ¿sí? Sino es revisar tal vez es actualizar y generar estos espacios mucho más flexibles y más reales desde lo que nos está pidiendo, ¿sí? Sí. Otro de los puntos que habíamos visto que en este momento no estamos contemplando es cómo hacemos más trabajo transdisciplinar, ¿cierto? Cómo colaboramos más con otras facultades. Hay más comentarios. Bien. Sí. A mí me parece que, pensando en el programa, ¿no? Hay como 3 puntos que deberían ser más relevantes. El primero es el tema de la tecnología. ¿Respecto de qué? Yo creo que han habido muchos cambios de paradigma a lo largo de la historia de la humanidad y los cambios de paradigma tienen la habilidad de ponernos en un punto cero, ¿sí? Yo creo que ahora, con el advenimiento de las inteligencias artificiales generativas, corremos el riesgo de quedar en un punto cero. ¿Respecto de qué? De que un buen diseño a nivel de eficacia y eficiencia puede ser producido por una inteligencia artificial. Entonces, se nos escapan aspectos que son de carácter ético y moral que no están en el programa. Entonces, el perfil para mí del diseñador tiene que tener incluidos estos aspectos culturales que decías vos, ¿sí? Ahora, el diseño también, y ese es otro de los puntos también que me parece que hay que tocar, que es en la concepción de mercado y la economía. Vivimos en un país que está en permanente crisis económica. Cuando se le promete al alumno que va a ser un comunicador visual o un generador de contenidos o productor de productos o elementos que van a suplir necesidades, se nos exime de la idea de pensar en realidad cuál es la realidad que existe, digamos, en este territorio. Entonces, a veces si le escapamos, digamos, a cuestiones de carácter ético y moral, terminamos pudiendo ser mercenarios de la comunicación, ¿sí? Entonces yo voy a hacer algo que daña a la sociedad en la que yo vivo porque se me paga bien. Entonces hay toda una cuestión aspiracional respecto de la economía que viene de los países del norte sobre qué es lo que es válido y qué es lo que no es válido. Entonces me parece que eso sí demanda una reflexión del nuevo programa. Sí, yo creo que cuando Mariana nos mandaba y nos pedía que reflexionáramos sobre algunas cuestiones y por ahí nos proponía qué materias incluiríamos en este nuevo plan, surgen estas cuestiones, ¿sí? O sea, formación financiera, ética profesional, gestión de proyectos, educación en valores y emociones, muchas veces lo hemos hablado, más allá de la inteligencia artificial, que también es algo que tenemos que abordar. Hay que incluirla. Hay que incluirla, exacto, pero bueno, como ese otro montón de materias que me parece que vienen en línea en lo que estás comentando. Sí, me parece que ahí sí. Bueno, mi nombre es Fernando Moya. ¿Qué tal? Gracias por la posibilidad de participar. Me preocupa a mí particularmente la construcción de sentido en la universidad. Es decir, es como si nos olvidáramos de la población que viene. Mi mirada como profesor de logística me cuesta no verlo como una cadena, ¿no? De abastecimiento, producción y distribución. Es decir, muchas veces le pregunto al alumno o alumna ¿para qué está acá? Y no me sabe responder.
Entonces, en la medida en que los sometamos a estas contradicciones del adultocentrismo, ¿no? Formatearlos para ser felices consumiendo mucho o rompiendo reglas de normativas, mirándolas en el cine, o mientras la publicidad les acerque la felicidad al poseer y no al ser. Y es muy difícil desde acá construir exigiéndoles valores que no podemos sostener con el ejemplo. Esta participación de jóvenes, yo la verdad que la agradezco, o sea, la mirada que tiene Belén de traer, o suya, de que hayan alumnos y docentes, me parece inédito. Y la pregunta es si en esta construcción de un nuevo programa nos preguntamos sobre las habilidades blandas, sobre la gestión de las emociones, porque a nivel técnico, como decía el señor, la tecnología avanza tan rápidamente que cuando uno presenta un plan de estudios ya quedó obsoleto, ¿no? O sea, es como que avanza tan rápido que esta flexibilidad que se planteaba me parece interesante, pero más allá de eso no olvidarse de la gestión de las emociones y de la construcción de sentido, del para qué se está estudiando. Mucho tiene que ver con el sistema educativo global, ¿no? De la población que llega a nosotros. Entonces, si se piensa en este programa como, ya que nuestra visitante es experta en esto, el diseño del tránsito educativo. Es decir, como gente que está experimentando un ingreso, está experimentando un proceso de electivas, o sea, tratar de diseñar trayectos y no como conjunto o conglomerado de asignaturas que uno puede ser, o sea, porque realmente yo veo que ingresan perdidos, ¿no? Sí, sí, muchas veces eso sale en la reunión de docentes, esto del ingreso, la permanencia y el egreso, y cómo acompañamos desde la institución para que eso sea un recorrido personal, porque cada uno tiene su recorrido, no podemos hacer que todos vayan de la misma manera, y yo creo que acá traigo a colación el régimen de correlatividades, que está también para ser revisado en este plan. Sí, que en este plan que es el que permite la flexibilidad, no flexibilidad y que permite mejores acompañamientos. Entiendo que si eso se hace una construcción sincera y manejando emociones que nos suceden tanto a los docentes como a los estudiantes, porque acá estamos involucrados todos, yo creo que se puede llegar a pensar en esos recorridos bien flexibles, con intención, con sentido, o sea, esa construcción de sentido, y traigo a colación esto que dijeron las chicas acá, esos laboratorios que vayan como acompañando, me pareció fantástica la idea, porque eso me los imagino como los insumos para trabajar en las cátedras, las prácticas. Eso decimos, tenemos que hacerles diseñar una silla, No, traigamos todas estas experiencias y se las podemos ofrecer a nuestros estudiantes. Así que me parece que eso puede ser un recorrido interesante. Hola, buenas. Yo soy Carla. Me doy vuelta porque como que está medio raro desde acá. Bueno, justo surgió algo de lo que quería preguntar. Yo soy tutora de la carrera de diseño gráfico y siento que en algún punto es una pena que no haya tantos estudiantes acá porque surgen durante las trayectorias. En esto de la flexibilidad me surgían como ciertas cosas que creo que no se pueden pasar por alto. La carga horaria, la demanda de horas del alumno acá. Y me parece que la parte emocional tiene que ponerse en supervalor. Porque muchas veces, y con esto no pretendo ofender a ningún profe, pero los alumnos viven una exigencia diaria y desde muchas veces una subjetividad por parte de los profesores que los afecta a nivel emocional y a nivel vivencial, fuera de la facultad. Y con esa mochila se van y con esa mochila viven. Y después no quieren rendir, no quieren venir a cursar, le tienen pánico. Creo que la inteligencia emocional es muy importante no solo para el plan de carrera, sino también creo que hay que hacer un gran trabajo con los profesores. O sea, sigue pasando que se le demanda al estudiante que esté noche sin dormir antes de una entrega, ¿cierto? Sí. ¿Cómo podemos eliminar esa situación? Siento que yo me regresé en el 2019 y siento que hay un cierto cambio y siento que hay una renovación en los profesores que le prestan más atención a la persona detrás del alumno. Pero aún hay ciertos puntos que tienen que seguirse trabajando y tiene que haber un compromiso general, tanto en el alumno, que se le exige eso,
como en el profesor. Me parece súper importante que no pase por alto, independientemente de la formación política, social, que es importante, profesional, de laboratorio, todo eso también. Pero los primeros años, y sobre todo en segundo y tercer año, hay una carga emocional tan grande del alumno, y vos le hablas de una práctica y no quiere saber nada porque no puede rendir tal o cual materia, y que le parece y hasta no le encuentra sentido. Me pasa mucho que muchos alumnos me dicen, no entiendo por qué está esta materia en el plan. ¿Qué hacen? ¿Qué me suma? Y eso sí es importante, plantearlo y trabajarlo. Bueno, iba a contar en función de lo que planteaba Carla, ¿verdad? Sí, Carla. De segundo y tercer año, son años dentro de lo que es diseño gráfico como muy años complicados y sobre todo por el sistema de correlatividad, y acá quería mechar un poco lo de la flexibilidad del plan de estudio, que es más que necesario. Esto conlleva a plantearse el sistema de correlatividades, lleva a plantearse la inteligencia emocional y todo lo que pasa, porque algo muy positivo que ofrece nuestra carrera es el régimen de tutores. Voy a confesar que desde el momento cero en que yo ingreso a la carrera, Belén fue mi tutora de Traces, que es un programa a la trayectoria, y es el día de hoy que lo sigue siendo, y también tuve otros docentes que fueron tutores, y yo creo que si no hubiese tenido ese acompañamiento durante todos estos años, me hubiese sido muy, muy difícil e imposible poder cumplir el régimen de correlatividades y regularidades de las materias al día. O sea, yo estoy ahora a un paso de entregar mi carpeta para diseño final y recibirme, y arranqué la carrera en el 2016, ¿sí? Entonces, creo que el sistema de correlatividades fue como en un tiempo récord, por así decir. Entonces recuerdo que me senté a hablar con Belén y le dije, mira, en segundo y tercero las correlatividades están diseñadas, ¿sí? De tal manera que yo en un año tuve que hacer 11 materias, 11, en donde me senté. Yo soy mamá de un Pedro de 13 años, donde lo senté a mi marido, les dije, yo si quiero terminar la carrera en 5 años, tengo que hacer todo esto. Nos sentamos. ¿Qué dijo Pedro? Ay, mamá, ¿cómo vas a hacer? Imagínate, se le salían los ojos, no podía creerlo. Pero bueno. Eso no se nos ocurrió, traer acá a los hijos de los estudiantes para que también opinen sobre cómo tiene que ser el plan de estudio. Sí, mis mayores críticos, pero hermosos. Bueno, y mi familia durante todo ese trayecto estuvo al pie del cañón, donde hubo una mamá, un estudiante que prácticamente se dedicaba a no dormir. Eso es algo que me parece que hay que revisar completamente, y donde hay que revisarlo desde los docentes, desde las correlatividades, a veces de la falta de flexibilidad, y donde yo creo que teniendo flexibilidad también va a hacer que seamos mejores diseñadores, mejores calidad en los trabajos, mejores respuestas vamos a dar, mejores formas de poder pensar una misma problemática desde distintas visiones. Yo quería agregar que a mí me parece que la carga horaria excesiva tiene que ver con lo que Marcelo traía antes, que es ese acento a lo técnico, ¿no? A lo manual, ese acento de hay que terminar y todo tiene que terminar con una maqueta bien lijada. Si no está bien lijada, o debe ser diferente en diseño gráfico, pero eso lleva muchísimas horas de trabajo manual. También hacemos maquetas en diseño gráfico. Sí. Quiero avisar en realidad que yo vengo a hacer un sombrero negro en esta charla, pues vengo a tirar pálidas nada más. Pero nada, en realidad para reflexionar qué sentido tiene hablar de movilidad, de laboratorios, de tutorías, de gestión emocional, de tantas cosas, si lo que está pasando actualmente es que, por ejemplo, los diseñadores gráficos salimos al medio a hacer placas de redes sociales. ¿Me entienden? O sea, ¿qué sentido práctico le vamos a asignar a todas las ideas que podemos tener alrededor del plan de estudios? Sí, me parece, voy un poco de nuevo a lo mismo, es ¿qué estamos ofreciendo? ¿Estamos respondiendo a demandas o estamos ofreciendo? O sea, como tratar de decidirnos un poco respecto a cómo queremos que sea el diseño, me parece, no sé, estoy siendo medio ambicioso, pero el diseño y la gente que diseña, al menos en esta región. O sea, ¿cómo queremos que nos perciban? ¿Cómo queremos esto que decías vos, Janine, también cómo nos comunicamos? O sea, ¿cómo comunicamos lo que somos y lo que hacemos? ¿Qué pasa cuando empezamos a salir? Porque no es que
la gente que hacemos diseño, de repente, nada, necesitamos tener el título y la matrícula para poder ejercer. No, empezamos a hacer trabajos desde primero, segundo, tercero. No sé los de industrial, pero al menos los de gráfica lo pasamos así. Es como empezamos a agarrar cositas y vamos aprendiendo. Y de repente pasa, a mí me ha pasado trabajando en equipos donde yo soy muy de defender esta carrera, por eso la amo, pero me he encontrado en situaciones en donde he tenido pares que no le han encontrado, o alguien también lo dijo, como no sé para qué estudié esta materia. Que se han encontrado, no sé para qué me joden con esto, no sé para qué estoy estudiando esto, sí, estoy sentada acá haciendo un reel o una historia de Instagram. Creo que también esa es otra charla que nos debemos también. Sí. Y por ahí empieza como a tener sentido esto del diseño sin apellido. O el diseño integral. Y para mí no tiene nada de malo hacer un reel, también depende del contexto, ¿cierto? Puedes estar haciendo una campaña a favor del cáncer de mamas y haciendo una concientización sobre el tema. No es una cuestión de cuál es el formato, sino es de tener una actitud crítica con respecto a los diferentes formatos que estamos trabajando. Pero creo que ahí viene en ese sentido, viene la manera en la que nosotros abordamos, que mencionaba yo al inicio, abordamos tanto la definición o la redefinición y la reconfiguración de lo que nosotros pensamos y nosotras pensamos que es el diseño. Ahora bien, algo que Arturo Escobar en este libro Autonomía del Diseño más o menos lo plantea de esta manera. Yo lo que hablaba con mis estudiantes era, bueno, ustedes se sientan atrás de la computadora o atrás del bloc de notas, antes de cualquier tipo de proyecto, y ustedes se preguntan, ¿cuál es el mundo en el que yo quiero vivir? ¿Cuál es el mundo en el que yo quiero que vivan mis hijos, mis hijas, mi esposo, mi esposa, mi familia? ¿Cuál es? Una vez que yo me respondo esa pregunta, solo y únicamente después de responderme esa pregunta, sea cual sea la respuesta, yo puedo empezar a diseñar. Si no, no. Entonces, desde esa perspectiva hablaba yo del posicionamiento del diseñador y de la diseñadora. Si todos, no solamente en la disciplina y en la práctica del diseño, si todos y todas nos hiciéramos ese tipo de preguntas en cualquier tipo de profesión, práctica o disciplina, el mundo, lógicamente, sería distinto. Para los diseñadores, para las diseñadoras, en realidad es más complicado porque somos los que a la final construimos y diseñamos el mundo. Pero si todas nos haríamos esas preguntas en otras profesiones y disciplinas, las cosas serían distintas. Si nosotros pensamos que salimos de aquí y salimos a un mundo que es una jungla y en la que vamos a tener un montón de problemas, sea la práctica que tengamos, si exponencialmente nosotros podríamos ir cambiando las cosas y cambiando el mundo si nosotros nos daríamos ese tipo de preguntas. Muchas gracias, Mariana. Bien, bueno, tomando un poco lo que han dicho, me parece que lo más importante para mí es pensarnos primero que nada como personas. Creo que, ahora voy a hablar como docente de la materia de método, es lo primero que les proponemos a nuestros estudiantes. Piénsense como personas. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es el mundo que a mí me interesa? Y me parece que de ahí, con este conocimiento y este entendimiento de lo que yo quiero, puedo proyectarme realmente como diseñador. Por ahí también otra cosa que les proponemos o que tratamos de proponerles es esta permanente curiosidad por el mundo que me rodea. Me parece que un diseñador no se puede quedar ni en el ahora ni en el ayer, tiene que estar permanentemente mirando el escenario que le toca y los otros escenarios para ir detectando, como decía Lucía, estas tendencias, estas formas de pensamiento nuevo. La cuestión es cómo eso sucede en el plan de estudios y cómo eso se ve en el plan de estudio y no sea solamente la perspectiva de algunos docentes de alguna materia. Cómo eso puede ser transversal a la carrera. Yo creo que sí o sí tendría que haber materias que justamente permitieran este pensamiento hacia adentro, primero que nada como personas, para posicionarnos después como diseñadores. Creo que si no sabemos qué mundo queremos como personas, es imposible que definamos qué diseño queremos. Muy bien. Hay otra pregunta más, la última, y cerramos, porque ya estamos...
respecto, Más cerca sí, el micrófono. respecto de lo que vos planteabas, entonces lo que se debería pensar es en una materia o en parte de la currícula de diseño para el disenso. Me parece que sería fundamental, porque si la idea es que cada quien va a, digamos, ir en dirección de lo que supuestamente trae, pero entendemos que la cultura tiene que ver con un constructo, digamos, de carácter económico, una sociedad de consumo, etcétera, básicamente va a ser reproducir el mismo modelo que nos ha puesto en este lugar. Entonces, pensar, digamos, desde el disenso podría llegar a ser un buen aporte para también el nuevo programa. Ese es mi aporte. Gracias. Yo lo que me gustaría referirme a lo que preguntaba la tutora. Hablamos mucho de la flexibilidad en los espacios curriculares y demás. Creo que esa flexibilidad necesariamente tiene que ir acompañada también de una flexibilidad administrativa respecto de dónde, en qué momento se entregan, cuándo se entregan y demás. Y la flexibilidad sobre esas fechas de entrega, porque muchas veces acompañamos de manera buena o mala, va más allá de eso. Acompañamos y esperamos que el 15 de octubre tengan el prototipo terminado porque bla, 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 bla. Y nunca nos preguntamos qué pasa si no llegan con el prototipo. ¿Qué pasa si el proceso que esa persona internamente está transitando en relación al proyecto no es suficiente para llegar a un prototipo? ¿Qué pasa cuando vos llegaste con un prototipo y te dicen, che, todo tu proceso anduvo medio flojo, el prototipo no está aprobado? Y en algunos casos me incluyo y es algo que he estado observando en mi propia práctica, que a veces en esto de hacer por hacer y por llegar, el aprendizaje se pierde. No solamente desde la actitud que cada alumno, alumne le pone al proyecto, sino también lo que uno está pretendiendo, de que lleguen, de que no lleguen, de que... Entonces, ¿cómo hacemos cuando decimos, a ver, podemos frenar la pelota y decir qué está pasando? Porque por ahí el aprendizaje no es el prototipo en sí, sino lo que a mí me estuvo pasando en ese momento para yo no llegar al prototipo, ¿sí? Más allá de lo emocional, que la inteligencia emocional también es mucho más amplia a me siento bien o me siento mal. Esa es una, y me parece que otra es empezar a pensar, a respetar de alguna manera esto de las propias capacidades que uno trae, porque a veces escucho de que no, desde primer año no se puede hacer esto, o esto se puede hacer desde tercer año. Y esa es una mirada como muy piagetista de la cosa, de decir, a los 5 años ya debería saber hacer esto, entonces puedo poner una evaluación para verificar si él ya lo sabe hacer. Y en realidad hay gente que ya lo sabe hacer desde los 3, y hay otra gente que los va a empezar a hacer desde los 8. Entonces, me parece que fomentar la zona de desarrollo próximo en incentivar a los desafíos, incentivar a cómo yo aprovecho mi propio conocimiento para abordar algo que desconozco y qué estrategias empleo para empezar a conocer y a investigar sobre esas cosas que desconozco para poder empezar recién ahí a proponer. Me parece que son dos puntos fundamentales que serían bueno discutirlos en esto como una variable más. Puedo como responder es traer a colación todo lo que hemos laburado, trabajado durante todo este año, que es el valorar los procesos. Yo creo que va por ahí. O sea, uno cuando empieza a valorar el proceso del estudiante, se olvidó del resultado. Le importó si eligió más, menos, porque entendió, acreditó esas habilidades, competencias, eso que yo necesito como docente saber que el estudiante lo hizo. Me parece que es poniendo en valor ahí. Entonces, si podemos hacer foco más en los procesos, yo creo que vamos a tener mejores resultados, ¿sí? Y va también a impactar en esto de cómo incentivo yo a mi estudiante de primero a quinto de la misma manera, y no porque esté en primero es el incentivo menor que el que está en quinto, que quiero que salga súper profesional. Me parece que son re desafíos para los docentes, mucho desafío, y desnudarnos de todas esas cosas que ya traemos para poder revisar nuestras propias prácticas y que esto impacte, realmente impacte.
Bueno, muchísimas gracias por esta discusión. Les damos un aplauso a los panelistas. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.